Vas a dejar de gastar tanto en pizzerías, por lo que cuesta una pizza a domicilio. Haces estas 3 en casa con una receta muy fácil, sencilla de preparar y deliciosa. Vamos a empezar con la masa, que es la base de todo. El agua debe estar tibia, porque eso activa la levadura y deja la masa ligera y esponjosa. Mezclamos con levadura seca, azúcar y aceite de oliva. Los huevos siempre los rompemos aparte para asegurar que estén buenos y luego los agregamos junto con la sal. Ahora va la harina de trigo, siempre tamizada para evitar grumos y que la masa quede más ligera. Agrégala en 2 partes mezclando bien. Si la masa sigue muy pegajosa, puedes poner un poquito más de harina, pero sin exagerar. Si pones demasiada harina, la masa puede quedar pesada y eso depende de la calidad de tu harina. Así que ajustala según necesites. Las cantidades exactas que usé están en la descripción del video. Ahora a darle a la masa. Amasamos en la barra, presionando y estirando la masa hasta que veas que queda lisita, elástica y homogénea. Este proceso activa el gluten y le da estructura a la masa. Luego regresa al tazón, tapa con un trapo y llévala al lugar más calientito de tu casa. Deja que descanse por al menos media hora o hasta que duplique su tamaño. Mientras tanto, vamos a preparar los rellenos. El relleno es totalmente al gusto, pero aquí en Sao Paulo los clásicos son calabresa con cebolla y pollo con queso crema. El pollo lo condimenté muy básico, con salsa de tomate, páprica, sal y orégano. Y para la versión dulce, amo el chocolate con fresa. Así que hice un ganache, que es chocolate derretido con crema de leche. Así de simple. Comenta de una vez cuál es tu sabor favorito de pizza. Tras el reposo, vean nada más esta masa. Creció muchísimo. Ahora la llevamos a la barra y la dividimos en 3 partes, porque te voy a mostrar 3 formas diferentes de moldear la pizza. La primera es la más simple y clásica. Estírala con un rodillo hasta que quepa en un molde para pizza. Espolvorea harina de maíz en el molde. Eso le da color y un toque crujiente extra a la masa. Luego haz unos hoyitos con un tenedor para que no se infle en el horno y llévala a prehornear unos 10 minutos hasta que empiece a dorar. La segunda versión la haremos con la orilla rellena. Aquí estiramos la masa de la misma forma, pero dejamos que sobre un poco fuera del molde. El relleno de la orilla puede ser el que tú quieras. Yo lo hice con queso crema porque no encontré de esos de manga, pero puedes usar tiras de queso, cream cheese o hasta Nutella, Después, dobla las orillas y cierra bien el borde. Ahora solo falta prehornear igual que la otra. La última opción es para la pizza dulce. Esta no la estiro con rodillo, solo empujo la masa con las manos, creando una orillita más alta, igual que esas esfirras abiertas. Así, el relleno no se va a salir después. Ahora solo rellénala como quieras. Las pizzas saladas regresan al horno solo para derretir el queso, y la dulce la puedes armar y dejar en el refri hasta el momento de servir. Y listo, con esta receta haces prácticamente un buffet de pizza en casa. En total, gasté aproximadamente 60 reales e hice 2 pizzas grandes y una personal. Mucho más barato y rico que pedir a domicilio. Soy Edu Lima y en Foodmakers hay recetas diarias. Me voy. Vuelvo para asegurar mi rebanada de la dulce. Ahora sí, me voy.